¿qué tal? ¿Cómo estás? Seas bienvenido al curso Algoritmos y Programación. Estamos viendo estructuras secuenciales. Ya empezamos a ver las cadenas de texto. Ya vimos los estándares de codificación de caracteres. También la primera parte de operaciones con cadenas de texto. Y ahora vamos a ver la segunda parte de operaciones con cadenas de texto. Ahora vamos a ver cómo evaluar cadenas de texto. Y para esto tengo funciones. Para evaluar cadenas que someten a prueba los caracteres contenidos en una cadena de texto y el resultado de su aplicación siempre va a ser un valor lógico, es decir, verdadero o falso. Por ejemplo, tengo la función isAlNum. Esta función evalúa si los caracteres en la cadena son alfanuméricos. Tengo la función isAlpha, que evalúa si los caracteres en la cadena son alfabéticos. Tengo la función isDigit, que evalúa si la cadena contiene solo caracteres numéricos. Tengo la función isIdentifier, que evalúa si la cadena es un identificador de Python. Tengo la función isLower, que evalúa si los caracteres de la cadena son minúsculas. La función isUpper, que evalúa si los caracteres de la cadena son mayúsculas. Y la función isSpace, que evalúa si la cadena contiene solo espacios en blanco. Por ejemplo, a la variable s le asigno la cadena hola mundo. Y aquí le voy a decir que me muestre si la cadena hola mundo que está en la variable s contiene solo dígitos. Esto va a ser falso. Si ahora le digo que me muestre si la cadena que está en la variable s es alfabética, esto va a ser falso. ¿Por qué razón? Porque hay un carácter que no es alfabético. En este caso es el espacio que está entre la palabra hola y mundo. Si aquí le digo que me muestre si la cadena que está en la variable s está solo en mayúsculas, esto va a ser falso. ¿Por qué? Porque hay caracteres que son minúsculas. Ahora si le digo que me muestre si la cadena que está en la variable s son solo minúsculas, esto va a ser falso también. ¿Por qué? Porque esa cadena contiene caracteres, la h y la m, que son mayúsculas. Ahora vamos a ver cómo podemos buscar subcadenas de texto. Para esto voy a tener funciones que me van a ayudar a buscar cadenas de texto dentro de una cadena de texto y el resultado de ejecutar estas funciones va a ser un valor lógico o un valor entero. Por ejemplo, yo tengo la función endWith. Esta función me va a regresar un resultado lógico, es decir, verdadero o falso, y va a ser verdadero si la cadena termina con la subcadena que está en S. Tengo también la función startWith. Este también me va a regresar un verdadero o falso y retorna verdadero si la cadena inicia con la subcadena que está en la variable S. Tengo también la función find. Esta función me va a regresar un entero y me va a regresar la posición donde la subcadena S empieza en esta cadena, o -1 si S no se encuentra en la cadena. Tengo la función rfind. Esta función también me va a regresar un valor entero y este retorna el máximo índice donde S empieza en esta cadena, o -1 si S no se encuentra en la cadena. Tengo la función count, que esta retorna el número de ocurrencias de la subcadena S. Vamos a ver algunos ejemplos. A la variable S yo le asigno la cadena bienvenido a Python. Hay que recordar que esto es un arreglo de caracteres y cada uno de los caracteres tiene una posición dentro del arreglo. Ahora, si yo le digo que me imprima si esa cadena termina con la secuencia de caracteres T, H o N, esto me va a regresar verdadero. ¿Por qué razón? Porque bienvenido a Python termina con los 4 caracteres T, H o N. Ahora, si yo le digo que me muestre en pantalla si la cadena S empieza con los 4 caracteres P, U, E, N, esto va a ser falso. ¿Por qué? Porque bienvenido a Python no
empieza con BUEN. Ahora, si aquí le digo que me muestre en dónde se encuentra la subcadena IDO, me va a regresar 7. ¿Por qué razón? Porque IDO, es decir, el primer carácter de la subcadena, en este caso la I, se encuentra en la posición 7. Ahora, si yo le digo que me muestre si se encuentra la cadena venida a partir de la derecha, esto me va a regresar un -1. ¿Por qué? Porque la cadena venida no se encuentra en la cadena bienvenido a Python. Si yo le digo que me muestre cuántas O's encuentra en la cadena S, que es bienvenido a Python, me va a mostrar 2. Tengo también funciones para eliminar los espacios en blanco de las cadenas de texto. Por ejemplo, la cadena Karina con un espacio al final no va a ser igual a la cadena que contiene un espacio Karina y un espacio al final. Entonces, para manejar esto, tengo funciones como el strip, que me regresa una cadena, y esta función me va a regresar la cadena de caracteres sin espacios en blanco al inicio. Tengo la función rstrip, que me va a regresar la cadena de caracteres sin los espacios en blanco al final. Y tengo la función strip, que me va a regresar la cadena de caracteres sin espacios en blanco ni al inicio ni al final. Por ejemplo, si yo a S le asigno el valor de la cadena que contiene espacios en blanco, hola mundo, y después espacios en blanco, si yo ejecuto la función lstrip, que es lo que me va a mostrar en pantalla, me va a mostrar hola mundo, pero va a quitar los espacios que se encuentran a la izquierda antes de que empiece la cadena hola mundo. Ahora, si yo le digo que me muestre s.rstrip, ¿qué me va a mostrar? Me va a mostrar hola mundo, pero va a quitar los espacios en blanco que se encuentran después de donde termina la palabra mundo. Si ahora yo le digo que me muestre s.strip, ¿qué me va a mostrar? Me va a mostrar hola mundo, quitando los espacios en blanco que se encuentran al inicio y se encuentran al final. En resumen, las cadenas de texto se pueden comparar mediante operadores relacionales. Hay operadores para concatenar y replicar cadenas de texto. Tenemos funciones que nos ayudan a examinar el contenido de las cadenas de texto. A continuación, en el próximo video, veremos estructuras selectivas.